sido 15 minutos muy interesantes. Y ahora vamos a pasar con la doctora María Torrecilla, que nos va a hablar sobre las neumonías en el paciente hospitalizado y Bueno, racha de hoy, yo soy Amaya y les voy a hablar sobre la neumonía en el paciente hospitalizado. He elegido este tema porque hemos pensado que como las neumonías son una patología muy común en nuestras plantas, pues es importante realizar un repaso un poco del manejo, ¿vale? Voy a hablar hacia aquí porque si no me dejo el cuello bien en ella, así que trasladamos. Bueno, comienzo. Bueno, os voy adelantando el índice. Primero voy a hablar sobre la neumonía en general, luego hablaré más extensamente sobre la neumonía adquirida en la comunidad y por último, más brevemente, sobre la neumonía nosocomial. Vale, María. Bueno, la neumonía es la infección aguda del parénquima pulmonar. Es una infección común y potencialmente grave. En España se ha visto que entre 2 y 10 casos por 1000 habitantes hay al año, ¿vale? Y en Europa, entre el 20 y el 40% de los casos hospitalizados son neumonías. Es una infección que cursa con gran morbilidad y mortalidad, especialmente en pacientes pluripatológicos y de edad avanzada. Luego hablaremos más de esto. Y es la primera causa infecciosa en los países industrializados. La voy a dividir en dos grupos. Por un lado, la neumonía adquirida en la comunidad y por otro, la neumonía nosocomial. La neumonía asociada a cuidados sanitarios es el concepto que conocemos todos, pues de pacientes que están institucionalizados, en diálisis, en centros de día. Es un concepto que, aunque lo utilizamos, ha quedado obsoleto, ya que se ha asociado a un uso excesivo de antibióticos de amplio espectro. Vale, obviamente hay que individualizar cada caso porque sí que hay pacientes que tendrán bacterias multiresistentes, pero bueno, en general, este tipo de neumonías las vamos a tratar como si fueran neumonías adquiridas en la comunidad. Bueno, comienzo con la neumonía adquirida en la comunidad. Voy a decir solo neumonía, ¿vale? Para no alargarme. Bueno, ¿qué gérmenes causan la neumonía? Pues en muchas de las ocasiones no conocemos el agente etiológico, pero de conocerlo, el más frecuentemente implicado es el Streptococcus pneumoniae. Voy a llamarle neumococo. En segundo lugar tenemos los virus respiratorios, como el COVID, como el virus respiratorio sincicial o el virus influenza. En tercer lugar, otras bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza o Legionella, aunque hay muchos otros microorganismos que pueden causar la neumonía, ¿vale? Pero vamos a ver que estos son los más frecuentes. Recordar también los pacientes que tienen factores de riesgo para tener una neumonía por pseudomonas o por Staphylococcus aureus multiresistente, que luego lo explico. Bueno, cuando tenemos un paciente con una neumonía, inicialmente nos podemos ayudar de escalas predictoras de gravedad. Estas escalas predicen la gravedad del paciente. Esto nos puede servir para saber cuál es el lugar idóneo del manejo de estos pacientes y orientarnos un poco en la antibioterapia. Idealmente deberían hacerse en el primer contacto con el paciente. Que bueno, nosotros que hacemos guardias de urgencias, pues podemos hacerlo en urgencias y si no, en planta en el primer contacto. Voy a hablar del PSI y Q65 porque a pesar de que hay muchas escalas, estas son las que más se utilizan a nivel de planta, digamos. Estas dos escalas predicen el riesgo de mortalidad a los 30 días. El PSI o Pneumonia Severity Index es una escala que es la más validada, y es una escala que da diferente puntuación según algunos ítems, como son factores demográficos, enfermedades coexistentes, alteraciones analíticas, alteraciones en la exploración física, y según la puntuación divide a los pacientes en 5 clases. Cada clase tiene un porcentaje diferente de mortalidad. Esta escala tiene una limitación y es que da mucho peso a la edad y a las comorbilidades. Por eso puede ser que en pacientes jóvenes y previamente sanos infraestime la mortalidad, simplemente saberlo. La siguiente escala que podemos usar es la Q65, que tiene 5 ítems, que son los que veis: confusión, urea, respiración, presión arterial y edad, y clasifica a los pacientes en 5 clases. La limitación de esta escala es que utiliza pocas variables, por eso las podemos, se sugiere que se combinen, digamos. Una vez hemos calculado las escalas, podemos hacernos un poco la idea de dónde vamos a manejar al paciente. En nuestro caso, que sería una neumonía moderada o una neumonía grave, son los pacientes que están en planta, ¿vale? Y es sobre los que voy a hablar. Una vez tenemos la neumonía en la planta, ¿qué pruebas diagnósticas realizamos? Bueno, pues obviamente una placa de tórax y una analítica, teniendo en cuenta que hay que añadir factores de reactantes en fase aguda, PCR y procalcitonina. Luego haremos una gasometría arterial en caso de que haya desaturación y, muy importante, los cultivos. El cultivo de esputo, si se puede, mejor. Hay pacientes que tardarán en expectorar o simplemente no expectoren. Entonces, en estos casos, la obtención del cultivo no debe retrasar el inicio de antibiótico.
Y haremos también unos hemocultivos, que los hemocultivos los haremos siempre mejor antes de poner el antibiótico, ¿vale? Otra serie de pruebas como antígeno neumococonolina lo haremos siempre, y de legionela lo haremos según el caso. En neumonías graves, inmunodeprimidos, en sospecha de brote epidémico, podemos también hacer un análisis de líquido pelular en caso de tenerlo y una PCR de virus respiratorios. Recordar además que el Ministerio de Sanidad recomienda la realización de serología de VIH en toda neumonía grave, especialmente en neumocócica invasiva, ¿vale? Que a veces se nos olvida. Bueno, tratamiento de la neumonía pues debe ser integral, pero yo me voy a centrar sobre todo en el antibiótico y en los corticoides, que hablaré de manera más breve. La antibioterapia inicialmente será empírica y posteriormente la ajustaremos según los cultivos. Idealmente debería administrarse en las primeras 4 horas de atención al paciente, si estamos en un caso de sepsis en la primera hora. Para elegir el antibiótico podemos ayudarnos de la clasificación según las escalas en neumonía moderada o grave, porque será diferente. En la neumonía moderada utilizaremos ceftriaxona o amoxicilina clavulánico oral, y si sospechamos que la etiología es atípica o si tenemos dudas, claro, utilizaremos también acitromicina. En alérgicos a penicilina, levofloxacina, no de primera línea, ¿vale? Diré solo alérgicos a partir de ahora. Y en la neumonía grave tenemos 2 opciones: bien ceftriaxona y acitromicina, o ceftriaxona y levofloxacino. Esta segunda la utilizaremos sobre todo si sospechamos legionela o si estamos en un periodo de gripe. En alérgicos, levofloxacina. La acitromicina, ¿por qué la utilizamos? Bueno, más allá de su espectro antimicrobiano, la acitromicina se utiliza por su efecto antiinflamatorio, ya que los macrólidos, también las quinolonas, tienen efecto inmunomodulador. Disminuyen la adhesión del neumococo al epitelio respiratorio y también disminuyen la síntesis de neumolisina, que es una toxina del neumococo agresiva. Se ha demostrado que la combinación de ceftriaxona y acitromicina u otros macrólidos disminuye la mortalidad en neumonía adquirida en la comunidad grave y con importante respuesta inflamatoria. Bueno, como he mencionado al principio, tenemos que tener en cuenta los pacientes que pueden tener unas pseudomonas o un estafilococo aureus multiresistente. Pseudomonas, ¿cuándo pensamos en ellas? Pues como ha comentado Ander, y añade un par de cosas más, en especial para la neumonía, en inmunodeprimidos y en pacientes que tienen enfermedad pulmonar estructural, como son los EPOC, como son las bronquiectasias o una fibrosis quística, especialmente si en estos pacientes se han utilizado muy frecuentemente corticoides o diversos antibióticos, ¿vale? En estos casos, pensar en las pseudomonas y hay que cubrirlas. Podemos cubrirlas utilizando cefepima o piperacilina tazobactam. En alérgicos, aspirina. ¿Y cuando pensamos en el MARSA? Bueno, pues cuando tengamos una neumonía cavitada, una neumonía posgripal, una colonización conocida ya por esta bacteria, en usuarios adictos a drogas por vía parenteral, pacientes con hemanismo crónico, pacientes en diálisis, pacientes en los que sospechemos que tienen una infección de piel por este germen. En estos casos tenemos que cubrirla. ¿Cómo podemos hacerlo? Utilizando linezolid y como alternativas vancomicina o ceftarolina. Como en estos pacientes hemos realizado cultivos, si a las 48-72 horas no hay aislamiento de estos gérmenes, en caso de haber puesto un antiseudemónico debemos desescalar, y si hemos cubierto en MARSA, lo retiramos. ¿Vale? ¿Cómo administramos los antibióticos? Bueno, inicialmente en general por vía intravenosa, ya que estamos ante una patología grave y además en estos pacientes la absorción intestinal puede verse comprometida. Hay excepciones, todos sabemos, como las quinolonas, la doxiciclina o los macrólidos, que tienen muy buena biodisponibilidad oral, y en ese caso podemos individualizar y valorar ponerlo de primeras oral. Pero la recomendación es comenzar con la quimioterapia intravenosa. Una vez el paciente ha tenido una buena evolución clínica, está bien y tiene un correcto funcionamiento del tracto gastrointestinal, podemos plantearnos pasar a vía oral, hacer el switch o la terapia secuencial oral, que se llama. ¿Y qué antibiótico usamos? Pues según. Si tenemos un aislamiento microbiológico, seguiremos el antibiograma. Y si no lo tenemos, pues utilizaremos un antibiótico de la misma clase intravenosa oral. Un par de ejemplos. Ceftriaxona, que es de lo que más se utiliza. Pues si la ceftriaxona es intravenosa, como oral podemos usar o bien ceftritoreno o amoxicilina. Si hemos usado levofloxacino intravenoso, pues levofloxacino oral. Y la eterna duda, como ha dicho Ander, ¿cuánto tiempo tenemos que poner los antibióticos? Bueno, en general, si el paciente está teniendo una buena evolución clínica, con 5 días es suficiente. Alargaremos a 7 días en caso ya pues, de inmunosupresión o enfermedad pulmonar estructural. Y alargaremos más aún a 10-14 días en caso de una respuesta inicial pobre que haya tenido mala evolución o en caso de una depresión importante.
Recordar que también tenemos que alargar el tratamiento cuando tenemos un aureus implicado o unas pseudomonas a 7 días. Y cuando tenemos una legionela, que bueno, hay que valorar si lo dejamos 7 días o alargamos un poco más. También si hemos tenido complicaciones como un derrame pleural complicado o un absceso, etc. Y saber también que no hay que alargar el antibiótico por no saber qué germen nos ha causado la neumonía. Y tampoco en caso de una bacteriemia por un neumococo no complicado. Y bueno, la corticoterapia, aquí también hay dudas. Algunos autores defienden el uso de corticoterapia en la neumonía grave debido a la gran respuesta inflamatoria e importante liberación de citoquinas que se dan. Y los corticoides, como son antiinflamatorios, pues por eso lo justifican, ¿no? Pero hay muchos estudios acerca de este tema y no hay un consenso, hay diferencias entre los diferentes estudios. Hay autores que afirman que los corticoides en estos casos disminuyen la mortalidad, disminuyen el fracaso de tratamiento, disminuyen el riesgo de ventilación mecánica y estancia en UCI. Otros, en cambio, no han encontrado diferencias. En lo que sí hay consenso es en que los corticoides parecen no aumentar el riesgo de infecciones y sí que crean hiperglucemia. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Bueno, pues que no hay consenso, entonces pues debemos individualizar según la gravedad del paciente, de pluripatología, lo que consideremos, pero saber que hay autores que están a favor y otros que no. La respuesta clínica. Bueno, inicialmente, si hemos puesto el antibiótico correctamente, el resto de tratamiento también, en teoría, a las 48-72 horas debe haber una respuesta clínica. Pero tenemos que saber que tras el alta, algunos signos y síntomas pueden persistir. Por ejemplo, los crepitantes pueden durar hasta 3 semanas en la auscultación. La tos, incluso 8 semanas. Y lo que siempre se dice, que la placa va detrás de la clínica, bueno, pues aquí también, ya que la mejoría radiológica tarda un poco más que la mejoría clínica. Y esto depende fundamentalmente de la edad del paciente y de la patología pulmonar previa. En pacientes sanos y sin patología pulmonar, la placa se puede limpiar, digamos, a las 4 semanas, pero en pacientes broncópatas como el POPO de edad avanzada puede incluso tardar 12 semanas en haber cambios, ¿vale?, en la placa. Es importante y no debe preocuparnos si se hace otra placa y seguimos viendo infiltrado. Una vez ya he hablado un poco de la neumonía aquí de la comunidad, hablaré sobre la neumonía nosocomial. La neumonía nosocomial es la neumonía que se adquiere a las 48 horas o más del ingreso. ¿Vale? A las 48 horas o más del ingreso. No estaba presente antes del ingreso y tampoco estaba en periodo de incubación. Esto sí que es verdad que a veces es un poco difícil de delimitar. Pero bueno, es una de las infecciones más frecuentes en los pacientes hospitalizados. Y bueno, sabe también que la incidencia varía según el hospital, según el tipo de pacientes que atienden en cada hospital. Algunos estudios han demostrado que la mortalidad de la neumonía nosocomial está entre el 30 y 50%. Incluso puede ascender al 70% cuando pseudomonas multiresistente está implicada, que es una mortalidad pues muy importante. En la neumonía nosocomial se genera tras microaspiraciones repetidas de gérmenes que colonizan la faringe. Según pasan los días de ingreso, cada vez hay más riesgo de que la faringe se colonice por gérmenes, ¿vale? Entonces, tenemos más riesgo de tener neumonía nosocomial en pacientes que están con ventilación mecánica, con alteración del nivel de conciencia, pacientes mayores con disfagia, y que se genere la neumonía va a depender de tanto factores de virulencia del germen, del tamaño del inóculo y de factores de inmunidad del huésped. ¿Qué gérmenes causan la neumonía nosocomial? Bueno, en estos casos, si ya es importante la microbiología y los cultivos en la neumonía adquirida en la comunidad, en la nosocomial lo es más. Realizaremos los mismos cultivos que en la neumonía adquirida en la comunidad, pero en estos casos añadiremos también un frotis nasal para MARSA. Y si es necesario, pues otro tipo de exploraciones pues más agresivas como el lavado bloqueo alveolar, etcétera, según lo que nos parezca. ¿Y qué germen es la causa? Bueno, hay una clasificación que divide la neumonía nosocomial en precoz y tardía según los días que lleve el paciente con ventilación mecánica. No es aplicable al 100% cuando no tenemos ventilación mecánica, pero sí que nos puede ayudar a orientar un poco la etiología. La neumonía precoz, que sería cuando lleva menos de 4 días con ventilación, su etiología sería similar a la neumonía adquirida en la comunidad, con el agente estrella que es el neumococo. Y en caso de ella tener una neumonía tardía, que sería en más de 4 días con ventilación, estaría implicada las pseudomonas. Tenemos que pensar en ella y cubrirla. Recordar también los factores de riesgo que he dicho antes sobre el MARSA, ¿vale?, que aquí también pues, son muy importantes. ¿Y qué antibióticos usaremos en la neumonía nosocomial? Pues nos ayudaremos de esta distinción de neumonía precoz o tardía.
En la neumonía precoz, el tratamiento será similar al adquirido en la comunidad, con ceftriaxona o amoxicilina clavulánico, y en alérgicos, levofloxacino. Y en la tardía también se subdivide en no grave y en grave. La grave sería ya pacientes que requieren intubación, que tienen shock séptico. Sí que es verdad que estos pacientes en general estarán en la UCI, no los veremos, pero todos sabemos, paciente mayor con comorbilidad que no es candidato a UCI, que lo manejamos en planta y tiene un shock. Por eso debemos conocerlo. La tardía no grave se utilizará una monoterapia con un beta-lactámico antiseudómonico, que puede ser o bien cefepima o bien piperacilina y cazolactam. Y en la grave ya utilizaremos dos antiseudómonicos, un beta-lactámico antiseudómonico más amicacina. En caso de que sospechemos que el agente causal es una enterobacteriable, utilizaremos como primer antiseudómonico un meropenem. Y en alérgicos, actrionam más levofloxacino más amicacina, 3 fármacos. En estos casos, si sospechamos que puede haber un MARSA detrás, tenemos que cubrirlo con irefrolid y realizaremos el frotis. Y esto es importante porque si el frotis sale negativo, hace que la probabilidad de que aureus esté implicado sea muy baja. Entonces retiraremos la cobertura para aureus y retiraremos el irefrolid. Y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado para dar la sesión. Y esto ha sido todo. Es que ricasco por vuestra atención y espero que os haya gustado.